Le damos la bienvenida a esta hora a la franja informativa de Econoticias al secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Ibagué, César Gutiérrez. Secretario, buenos días, bienvenido. Camilo, buenos días para usted y todos sus oyentes, igualmente que para Gerardo y todas las personas que hacen parte de la mesa de redacción. Ya estaremos hablando más acerca del confinamiento de este fin de semana en la capital del Tolima. Por ahora hacemos una pausa para mencionarle dos temas, secretario. El primero de ellos tiene que ver con un temblor que registran las autoridades en horas de la madrugada y que aparentemente también tuvo efectos en el departamento del Tolima. ¿Tenemos detalles, algún tipo de afectación que se hubiera podido provocar en torno a este evento sísmico? Bueno, Camilo, sí, efectivamente, hacia la medianoche se presentó un sismo de magnitud 4.8. Por fortuna, pues fue profundo y el epicentro un poco retirado, fue en la mesa en Santander, Entonces esto hace que sin lugar a dudas, pues el efecto no haya sido tan nocivo para nuestro departamento, mas sin embargo sí se sintió en la ciudad de Ibagué. Secretario, por otra parte, ayer la alcaldía de Ibagué a través de su oficina de prensa manifiesta y se recuerda a los ibaguereños que a partir del mes de julio comenzarían las multas, las sanciones económicas para aquellas personas o aquellas viviendas en las cuales no se cumpla con la separación de las basuras y de los residuos sólidos en bolsas por colores. Expliquemos cómo será esa mecánica. Bueno, como es bien sabido por todos los ibaguereños, a través de la resolución 2184 del 26 de diciembre del 2019, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible manifestó mediante este acto administrativo, en el artículo 4, que se deben de adoptar en el territorio nacional el código de colores para la separación de residuos en la fuente. Esto quiere decir que nosotros debemos utilizar 3 bolsas de 3 colores. Una bolsa de color verde, que deben de ir los residuos orgánicos aprovechables, una bolsa de color blanco, que deben de ir los residuos aprovechables, pero reutilizables, lo que nosotros conocemos como el reciclaje. Entonces allí iría el plástico, el vidrio, los metales, el papel, el cartón, bueno, y los demás elementos que se puedan volver a utilizar. Y en una bolsa negra debería de ir los depósitos de residuos no aprovechables. O sea, allí ya hablamos de elementos como toallas higiénicas, papel higiénico, bueno, el material que realmente ya no tiene ningún reuso. Entonces, esto la finalidad es inicialmente pues ser amigables con el ambiente, que nosotros podamos manejar los elementos que se puedan utilizar por varios usos. El caso, por ejemplo, de las botellas PET, el caso del cartón, bueno, y todos los elementos que acabé de mencionar. Entonces, ese es el significado y esa es la importancia que tiene esta norma del orden nacional. Sí, Gerardo Gómez. Doctor César Gutiérrez, hay un tema que tiene que ver con el manejo precisamente de todos estos residuos, el plan de manejo y disposición de residuos sólidos o conocido como PEGIR. ¿Cómo está ese PEGIR de la ciudad de Ibagué? ¿Está actualizado? ¿Necesita implementarse? Y también le agrego aquí, ¿cómo pues si inicialmente se va a dar un plazo, digamos, previo para que las personas hagan la separación de los residuos, pero pues cómo se va a hacer, cómo se implementaría en la capital tolimense? ¿Habría un carro que recogiera las bolsas negras? ¿Habría un carro que detrás viniera para recoger las bolsas verdes y otro vehículo u otras personas que recogieran las bolsas blancas? Bueno, la ley 1801, el artículo 94, en el numeral 2, habla de unas sanciones para las personas que no hagan esa separación en la fuente. Pero resulta de que la ley pues está anterior a la normatividad que comienza a regir o que comenzó a regir el 1 de enero de este año. Pero para nosotros poder aplicar esa ley y poder aplicar esas multas, nos toca necesariamente, dar a conocer, socializar la norma. Eso no lo hemos hecho a la fecha. Precisamente en el día de hoy vamos a reunir las 5 asociaciones que nosotros tenemos de recicladores de oficio en la ciudad de Ibagué, al igual que el mismo Interaseo, al igual que la propia Ibagué Limpia, que es la entidad que hace la supervisión a la recolección y al manejo de las basuras en la ciudad de Ibagué. Esto con el fin de comenzar a establecer cuáles van a ser los mecanismos de manera pedagógica
que eso iría a ser hasta cuando comencemos a aplicar la norma para que sea sancionable pecuniariamente. Es de precisar que nosotros en este momento estamos en la construcción del PEGIR para este resto de gobierno. Nosotros hasta el año pasado teníamos un comité operativo y un comité coordinador. En ese comité nosotros contamos con más de 10 profesionales de parte de la administración, pero también contamos con todas las entidades que tienen competencia. Entonces aquí se nos suma Ibagué Limpia, se nos suma Interaseo, se nos suma Celsia, se nos suman una cantidad de instituciones. Pero nosotros no hemos acabado de terminar el plan integral de residuos sólidos, que es el PEGIS. Mientras nosotros no terminemos, así lo dice la ley, mientras nosotros no terminemos el que empezamos a implementar el año pasado, seguiremos actuando a través del que ya está establecido. O sea, estamos hablando del plan que viene desde gobiernos atrás. Entonces, nosotros mal haríamos en decir que vamos a comenzar a hacer una sanción pecuniaria cuando no la hemos socializado. ¿Qué vamos a hacer ahora y en qué plan estamos al respecto? Es una actividad cultural, es una actividad pedagógica que nosotros comencemos a hacer la clasificación en la fuente. Pero precisamente, así como usted lo planteaba ahorita, pues hay que saber de qué manera se va a hacer esa recolección, porque varios ciudadanos nos han dicho, de nada hacemos si yo clasifico en mi casa, pero yo la saco a la puerta y en la puerta el mismo carro recoge todo y se lo lleva en el mismo carro. Pues no haríamos nada, y efectivamente así es. Hoy precisamente vamos a hacer ese ejercicio para ver si de qué manera pedagógicamente vamos a comenzar a actuar. Secretario, sí, dos preguntas que nos plantean a esta hora los ibaguereños a través del Facebook Live. Una, ¿la vigilancia estaría a cargo de quién? La vigilancia del cumplimiento de esta medida en el periodo pedagógico y en el periodo sancionatorio, de la policía, de Interaseo, de la alcaldía. Y dos, nos preguntan que las bolsas, los usuarios, ¿dónde las consiguen? ¿Van a ser suministradas? ¿Deben adquirirlas? ¿Esas bolsas de colores? Bueno, las bolsas como tal, de manera inicial, pues las debemos de adquirir cada familia, cada hogar, teniendo en cuenta de que así se viene haciendo a través del tiempo. O sea, en ningún momento se está diciendo de que la administración o el operador debe hacer el suministro de estos elementos. O sea, necesariamente nos toca a nosotros, a cada uno, asumir ese costo. Lo mismo que hacemos de manera habitual. O sea, habrá personas que dicen, hombre, yo no quiero la bolsa. Bueno, no importa, pues vamos a tener la caneca. Entonces, en la caneca, pues, con el correspondiente color, lo vamos a hacer desde nuestra casa. Pero bueno, la otra pregunta es, entonces, ¿quién va a hacer esa sanción? Pues, desde luego, la ley 1801, quien hace el control, la veeduría y la sanción es la policía. En su momento, o sea, no quiero decir con esto que vamos a empezar desde hoy o desde mañana, porque nosotros estamos en una actividad pedagógica. O sea, no podemos empezar a sancionar lo que ni siquiera nosotros tenemos establecido cuál va a ser el mecanismo. Hoy precisamente hacia las 9 de la mañana tenemos una reunión de acercamiento con las instituciones correspondientes, pero de manera importante con la Asociación de Recicladores. Nosotros tenemos en Ibagué 5 asociaciones de recicladores reconocidas como actividad la recolección de los residuos sólidos como una actividad de oficio. O sea, de eso viven esas personas. Entonces, con ellos es que vamos a hacer ese trabajo. Una vez, en el día de hoy, terminemos la socialización y la implementación de cómo lo vamos a hacer de manera pedagógica, entonces comenzaremos a pensar más adelante en de qué manera se va a hacer de manera sancionatoria, de manera pecuniaria, teniendo en cuenta de que el numeral 2 del artículo 94 habla de una sanción pecuniaria que corresponde aproximadamente a 16 salarios mínimos diarios. Lo que sí es un hecho, secretario, y permítame ser enfático en esto, es que a partir del 1 de julio del presente año comenzarán las sanciones económicas para quienes no separen las basuras. ¿Eso es un hecho ya esa fecha? Bueno, siempre y cuando, eso es potestativo de cada municipio,
porque eso es dependiendo la socialización y la terminación del PEGIR. En este momento, los más de 1000 municipios del país estamos en la construcción de ese documento. Una vez terminemos ese documento, lo socialicemos, pues seguramente comencemos a implementarlo. Consideramos de que para esa fecha ya lo debemos de tener implementado. Por último, secretario, ya para finalizar esta entrevista, aprovecho el contacto con usted para preguntarle por los sectores críticos de la ciudad de Ibagué que se mantienen en alerta por posibilidades de deslizamientos. ¿Cómo continúa hasta ahora el sector de La Vega, por ejemplo, la situación del Belalcázar, de Ancón Tesorito? ¿Hay riesgo todavía en estos sectores? Sí, claro, Camilo, mire, es importante decirle a todos los ibaguereños que nosotros no podemos bajar la guardia. Ustedes recordarán que el mes de enero de manera tradicional es un mes de tiempo seco. Esta es la época en que las personas estaban pensando en paseos, en la ida al río, en la ida a hacer recreación. No podemos seguir pensando en eso, porque nosotros venimos de una época húmeda de septiembre a octubre, noviembre el año pasado, pero no hubo temporada seca. Recordarán ustedes que el diciembre pasado fue muy lluvioso y los 6 días que llevamos del mes de enero, los 6 días han caído precipitación en Ibagué y seguirán cayendo porque es que estamos en el marco del fenómeno de la Niña. El fenómeno de la Niña está, la predicción es de que se presentarán el 60% más de las lluvias habituales. Eso es lo que nos está cayendo en este momento en la ciudad de Ibagué y bueno, y no solamente en Ibagué, en la zona andina. Nosotros, toda la zona andina de nuestro país se ve afectado por eso. Quiere decir esto que seguimos con las lluvias y que muy probablemente vamos a empatar con la primera temporada de más lluvias del 2021. Lo que quiere decir que vamos a tener una temporada húmeda casi que desde octubre del año pasado y vamos a llegar quizás a marzo, abril y mayo de este año. O sea, vamos a tener más de un semestre de lluvias. Quiere decir que cada día es más gravosa la situación porque cada día los suelos están más saturados, las mismas fuentes hídricas ya están más lavadas, entonces nos toca estar vigilantes porque sin lugar a dudas las lluvias van a continuar. Doctor Gutiérrez, para finalizar, ¿ya se determinó un subsidio de arrendamiento para las personas afectadas por el deslizamiento del barrio Baltasar? ¿Y qué va a pasar a futuro con la totalidad del barrio? Bueno, ahí hay dos cosas importantes. La primera es que el monto establecido es el monto nacional. Estamos confirmando esa cifra porque como estamos en un principio de año, estamos confirmando si eso va a tener un incremento o va a ser con el que se venía trabajando los años anteriores. Entonces, la cifra no está definida todavía, pero nosotros desde la administración municipal le hemos dicho a los mismos damnificados que va a ser las 11 familias que perdieron totalmente su vivienda. A esas familias se les va a pagar el arriendo. Ese arriendo se va a pagar por un periodo de 3 meses que puede ser prorrogado por 3 meses más, otro tanto. Entonces serían 6 meses. Pero de todas maneras, de manera simultánea, vamos a implementar un plan de reubicación de estas familias. Ese es un proceso que no es rápido. Ese es un proceso que requiere unas condiciones específicas y entonces vamos a empezar con el proceso. Pero la idea es que ojalá nosotros podamos, en el transcurso de nuestro gobierno Ibagué Vibra, podamos estar haciendo la reubicación de estas 135 familias. Secretario César Gutiérrez, muchas gracias por acompañarnos en Econoticias. Que tenga buen día. Camila, usted muy amable. A Gerardo, muchas gracias. Buen día para ustedes y seguimos pendientes de toda la ciudad de